La economía, estoy haciendo un picadito de mesa, está Pilar Rahola, en un ratito va a estar Pilar Rahola, pero mira, creo que no estuviste nunca acá, ¿o sí, Alfredo? No. Bienvenido, Alfredo, a la mesa donde compartimos con economistas. Bueno, ya el verbo daría para todo un programa, ¿no? La palabra dolarizar, acá te muestro el libro, ¿puede ser, chicos? ¿A dónde lo muestro? ¿Me dicen? ¿En cámara? Bueno, me encuadrás en una cámara. Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica. Alfredo Romano, con un prólogo de acá, un prólogo de Sergio Berenstein, del amigo Sergio Berenstein. Bueno, este verbo ha comenzado a circular, ¿no? Otra, que no, antes era... Te quemaban en la plaza pública si decías dolarizar, ¿no? Es más, muchos economistas plantean es imposible y te dan razones técnicas. Acá hay un fundamento, Alfredo. ¿Por qué crees que finalmente la Argentina debería dolarizar su economía? Principalmente por cómo contamina la política a la economía. Recién hablábamos del tema judicial. Bueno, cuando uno analiza el Banco Central de la República Argentina, que se crea en 1935, pasaron 63 presidentes del Banco Central. Tendrían que haber pasado 13. Claro. Cuando uno analiza, por ejemplo, el caso de Perú, desde 1992... ¿Sabes cuántos presidentes del Banco Central pasaron? 4. ¿Sabes hace cuánto está Flores presidiendo el Banco Central? 16 años. Pasaron más presidentes de la República que presidentes del Banco Central. Porque exacto. En los últimos años Perú ha eyectado a presidentes de la nación, pero han mantenido al presidente del Banco Central. Mirá, te doy un dato. En 5 años, 6 mociones para destituir presidentes de la nación, pero el presidente del Banco Central lleva 16 años. ¿Qué dato qué dato? ¿Te das cuenta lo que vale la autonomía de la autoridad monetaria? ¿Por qué no es un chiste? No es una mera formalidad. Bueno, lo están demostrando Chile, Perú, Brasil, Uruguay. Colombia mismo, Colombia desde 1993, 4 presidentes, gerentes generales, le dicen ellos, 24 años estuvieron entre Montoya y Uribe. La Argentina, desde el 2001 a la fecha, 13 presidentes del Banco Central. A propósito de Banco Central, la noticia de último momento, Javier, ¿cuál es? Bueno, tiene que ver con una resolución que acaba de salir del Banco Central, Pablo, que tiene que ver con las criptomonedas. ¿Qué hizo el Banco Central? Les prohibió directamente a los bancos operar con criptomonedas, vender criptomonedas. Ya había 2 entidades que lo estaban haciendo. El Banco Central de esta manera les prohíbe a todas vender criptomonedas. Si no me equivoco, acá está, este es el comunicado. El Banco Central desalienta la oferta de criptoactivos a través del sistema financiero. ¿Cómo lees esto? Mira, más regulaciones. Básicamente lo que es, uno ve el Banco Central de la República Argentina en los últimos 2 años y medio, lo único que ha sumado son regulaciones tras regulaciones y los resultados han sido absolutamente negativos, porque cuando uno ve hoy la inflación en la Argentina anualizada, estamos arriba del 110%. Te cambio la pregunta. ¿Por qué la gente argentina, esto digo, corríjame si me equivoco, está dentro de los 10 países que se han volcado, donde sus ciudadanos se han volcado masivamente a las criptomonedas? Pablo, porque no hay moneda. Exactamente. La Argentina no tiene moneda. Más de 3 millones de personas en la Argentina, que es casi el 10% de la población. ¿Por qué la gente va hacia las criptomonedas? Buscando una de las condiciones que tiene que tener la moneda, ser refugio de valor. Exacto. ¿No? Y ¿no? a ver, cuando uno habla de dolarizar, no es un capricho con el dólar, con Estados Unidos. Es únicamente que la Argentina, hace 100 años, los argentinos, por todos estos vaivenes económicos, nos hemos refugiado en la moneda más utilizada en el mundo. Es como si en los próximos 20 años uno dijera, las cripto pasan a ser la moneda más utilizada en el mundo. En un ratito me gustaría que argumentes contra los argumentos que dice que técnicamente es imposible y por qué. ¿Puede ser? Muy interesante. Después, además, está el libro y acá están las razones. Pero hoy pasó algo muy interesante. Cada tanto es noticia el Kun Agüero, uno de los que dijo, che, hay que dolarizar. El Kun, ¿para qué sirve el peso? El Kun Agüero. Entre partido de fútbol y partido de fútbol, comentando cosas, dijo el Kun con una, viste, casi yo digo, una impunidad y una simpleza. Una impunidad, pero la frescura del ciudadano. Claro. Pero, ojo, de un ciudadano que sabe perfectamente lo que es cobrar en moneda dura, en moneda buena.
¿no? De técnica económica el Kun no sabe nada, afortunadamente un gran jugador de fútbol, pero razona y dice, me doy cuenta, vine acá, cualquiera que ha vivido y ha cobrado ya el fruto de su trabajo o de su esfuerzo lo cobra en moneda dura, se da cuenta que acá sus familiares, sus amigos, cobran en nada, en papelitos que pierden valor. Bueno, ¿saben quién habló de la economía, del país? Hoy lo hizo por Radio Rivadavia con Babi Echecopar, Susana Jiménez. Y lanzó una frase sobre la economía. A ver, ¿qué dijo Susana? Ahora porque le han llenado la cabeza contra la gente. El único país que está mal ser rico y trabajar y sin ganar guita es la Argentina, no lo toleran. Dijo algunas otras cosas más de políticas duras, ¿no? ¿Habló de qué? ¿De la Constitución habló? Ah, mirá, se ocupó de toda la agenda. Bien Babi ahí que la pasó por toda la agenda. A ver, dale. Puede durar, no puede ser que la Constitución no se respete, que yo no puedo creer, sinceramente. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Por supuesto que el pueblo se levante y diga, no, basta. Sí, eso es lo que yo me gustaría, porque no puedo ver sufrir a la gente así. Aparte con la inseguridad, a mí lo que más me duele, te juro, es la inseguridad. ¿Cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada? Bueno, la diva, Susana Jiménez también, hablando sobre temas, ella tiene también un reaseguro cruzando el Río de la Plata, en Uruguay, ¿no? Sí. Cuidado, porque antes decía, bueno, Susana, La Mansión y otros. Bueno, después se fueron Galperín, ya casi tenemos una unión industrial argentina con sede en Uruguay. Vamos a volver a la mesa, vamos a volver a hablar del tema constitucional, por supuesto, porque el Senado está citando a la Corte Suprema de Justicia, quiere Parrilli, por supuesto, y Snopek, ayer lo tratábamos aquí en el programa cuando surgía la noticia, quieren convocar a los miembros de la Corte para que den sus razones frente a los proyectos de ampliación de la Corte. ¿Es una locura ampliar la Corte? Te lo pregunto ahora, Félix. No es una locura. Lo que importa es que la Corte funcione bien. Yo me pregunto, con muchos integrantes, ¿la Corte va a tener más cantidad de jueces y va a tener que pasar un fallo y un expediente por más cantidad de vocalías? A lo mejor no es lo mejor que la Corte tenga muchos miembros. Ahora, que tenga 5. Uruguay tiene 5. Estados Unidos tiene 9, tiene 11 miembros o 9, Japón también, México y Canadá. Por ahí Chile, Colombia tienen más de 20, pero porque tienen la Corte dividida en salas. Tenemos por ahí el caso de España o Francia, que tienen 70 y pico, pero porque tienen otro funcionamiento. O sea, no importa si son 20, 30, 40, 5 o 7, importa cuántas cuestiones llegan a la Corte, que no son todas, la mayoría de los casos a la Corte. Es un tribunal de excepción. Es un tribunal de excepción, no es tercera instancia. Exacto. Interviene en los casos federales, y los casos federales son los menos. No es el raterito, no es el divorcio, no es el accidente de tránsito, no es el juicio laboral. La mayoría de los asuntos a la Corte no llega. Bien. Como lo inauguramos ayer y nos gusta mucho, y me va a dar pie para hablar con una amiga desde España, por un tema que también nos compete siempre a los argentinos. Las 3 del mundo en 3 minutos. Dale, lo presentamos. La primera, Israel nos convoca. ¿Por qué? Porque hubo un atentado en Israel, 3 muertos y al menos 3 heridos en un ataque en la ciudad de Eilat, cuando se están cumpliendo un nuevo aniversario de la independencia de Israel, 74 años. Ya veníamos monitoreando lo que estaba ocurriendo allí con atentados en Tel Aviv, en momentos en que se celebraba el Ramadán, la Pascua judía, el Pesaj en Israel y la Pascua musulmana, ¿no? o el Ramadán. En esos momentos, en grandes movilizaciones que se daban en las grandes ciudades de Israel, había habido atentados. Nos preguntábamos si era una escalada o no. Bueno, ahora ya hay 4 heridos, 3 muertos, al menos 4 heridos. Esto ha ocurrido muy cerca de Tel Aviv, la ciudad de Eilat. Es uno de los temas internacionales del momento. El segundo, la respuesta de Ucrania a Lula,
Ayer te contábamos cómo el candidato a presidente nuevamente, Ignacio Lula da Silva, había dicho a la revista Time, en una nota en donde justamente se hacía hincapié a que venía por la revancha Lula a ser nuevamente presidente, le habían preguntado, entre otras cosas, por la guerra en Ucrania, ¿no? La invasión rusa a Ucrania. Y Lula, en la propia olla, otras de patriarca apoyado ofensiva, sobre todo allí la nota. Es una auténtica que tiene que ir y se va a dar la patita. Seguramente mencionadas Y los Tiro Lagarde. Mira. La verdad. Vender oro. Cámara de Diputados, dame por favor, ya voy con Diego, dame por favor el título a esta hora de lanación.com, si podemos, chicos. ¿Por qué? Cumbre con empresarios. Guzmán envió un mensaje al kirchnerismo. Este es el camino para tranquilizar la economía. Mira esa frase. Su plan, digo, este es el camino para tranquilizar la economía. También dijo Guzmán, podemos seguir creciendo en 2023, pero tenemos que ser racionales. Ajá, bien, ¿qué será eso? ¿A quién se lo dirá, no? Pero se lo dirá a los gremios que piden más del 60% de salario en las paritarias. Cristina Fernández aplaudió el 60% de los bancarios. A ver, Diego, voy contigo. ¿Estás con Javier Milei? Exactamente, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Está Javier Milei, el diputado, aquí conmigo. Le iba a preguntar por esto, el régimen de incentivo a la construcción, pero ya que nos metimos en tema con Guzmán, te pregunto, ¿Guzmán puede tranquilizar la economía? No, Guzmán no puede tranquilizar la economía porque básicamente es un incompetente. Su programa es inconsistente desde lo teórico, desde lo empírico, ni siquiera respeta las consistencias. Y la realidad es que buscar una contención, ya sea en Guzmán como una contención de Alberto Fernández, para evitar, digamos, lo que sería el miedo al cuco, que sería Cristina, la verdad es que es un error también, digamos, o sea, ponerle el hombro, porque la realidad es que si ellos mismos se torpedean el barco entre ellos y se cae la demanda de dinero y hay una crisis, no es que el problema lo va a tener solamente si lo mirás en términos políticos, porque el problema es de todos los argentinos, ¿no? Mientras que estos se divierten jugando con nosotros, pero la realidad es que se lleva puesto el kirchnerismo en esa lógica. Así es que me parece que le es funcional al oficialismo jugar al policía bueno y al policía malo para que el ajuste recaiga en otro lugar que no es en la política. Y a mí me parece que hay que internalizar eso, no hay que dejarlo pasar. O sea, Guzmán es malo. Si vinieran cualquiera de los del Instituto Patria sería muchísimo peor, pero la realidad es que vos lo que tenés que pedir es que tomen el rumbo correcto. O sea, también es cierto que para el gobierno tomar el rumbo correcto es un problema, porque este es un gobierno que no tiene credibilidad porque destruyó la reputación y aun cuando hiciera las cosas bien, va a ser duro el ajuste porque justamente no tienen ni credibilidad ni reputación. Pero peor es, digamos, que sigan haciendo crecer el tamaño de la bomba, que cuando esto explote, digamos, o sea, el dolor que le van a causar a los argentinos es infinitamente más grande. Hola Javier, ¿cómo estás? Pablo te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué le dirías a los empresarios que hoy aplaudieron a Guzmán en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción? La verdad es que me sorprende que aplaudan a alguien que vive recitando inconsistencias. Cuando habla de racionalidad, ¿qué es racionalidad para él? Por eso, digamos, Hayek, hay una obra de Hayek, que es la última obra de Hayek, que se llama La fatal arrogancia, de 1988, que es la última obra, y justamente cuando alguien te está hablando de que lo va a hacer racionalmente, óptimamente,
y te lo va a hacer del Estado, digamos, es un ataque, eso va a terminar en un ataque sobre las libertades individuales y sobre la propiedad privada. La verdad que yo no sé qué le aplaudieron, o sea, te diría que me sorprende que le aplaudan algo. O sea, lo que pasa también entiendo que, digo, algunos, o sea, no les resulta fácil, digamos, cómo vincularse con el gobierno también, ¿no? Te quiero preguntar esto. Hay dos datos de estas últimas horas. Primero, que el Banco Central en el último día de abril giró al Tesoro 80.000 millones de dólares de asistencia, que eso no está contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario. 80.000 millones de pesos. Perdón, de pesos. Estoy con el dólar. O sea, imagínate. Estoy con el dólar. Si fuera así, claro. 80.000 millones. Claro, en el fondo pesos. vos querés dolarizar también. Tal cual. Estoy con Alfredo. Viste, es un fallido. Estoy con Alfredo Romano acá, que me ha traído el libro Dolarizar. Por eso, estoy dolarizado de facto. Yo tuve yo lo he leído, el libro de Romano. Está acá conmigo. Me lo hizo llegar y lo leí. Está acá conmigo. Te mando un saludo. Gracias por haberme enviado el libro, Alfredo. Bueno. Gracias, Javier. Bueno, te quiero preguntar, con esa transferencia de pesos al Tesoro, más las paritarias entre el 60 y el 70%, ¿cuál es el horizonte de la economía en los próximos meses para vos? A ver, el problema es que en la economía argentina te sobran un montón de pesos. O sea, por eso vos tenés el control de capitales salvaje que tenés, por eso, digamos, o sea, el control de capitales obedece a que tenés un montón de pesos sobrando y claramente quiere decir que no tenés demanda. Si vos además vas a incrementar más la oferta, lo que va a pasar es que va a seguir perdiendo poder adquisitivo el peso. Esto quiere decir que todos los precios pensados en unidad monetaria van a subir y el dólar, como es un activo financiero, va a picar primero. Entonces, digamos, lo que vos vas a ver es esto. Vos fíjate esto, que lo que mencioné yo hace un ratito, aun cuando vos empezaras a hacer las cosas bien, aun cuando vos pararas de emitir, vos no dejarías de tener presión en los precios, o sea, en el dólar y en todos los precios de la economía, o sea, inflación. Básicamente, ¿por qué? Porque la emisión, vos emitís hoy y el impacto en precio lo ves 18 meses después. Claro. Entonces, en los últimos 2 años se imprimieron 11 puntos del PBI. Es decir, ¿vos te crees que existe chance de parar la inflación hoy, aunque vos dejes de emitir? No, y si encima seguís emitiendo, estás tirando más hasta el fuego. Por lo tanto, lo que te diría es que estamos en un problema enorme. Gracias, Javier, como siempre. Un abrazo. No, por favor, un placer enorme. Gracias, Pablo. Gracias, Diego, allí desde la Cámara de Diputados. Un abrazo, Diego. Quiero hacer una última rondita por aquí. Alfredo, ¿por qué dicen que es imposible dolarizar hoy? Porque es un gobierno sin credibilidad. Mirá, la definición de Martín Guzmán es un títere del Fondo Monetario Internacional y de la política. Por eso no tenemos consistencia, la inflación se acelera, etc. Pero déjame que un minuto explicar por qué sí es posible esto a partir del 2023. En primer lugar, la Argentina genera 15.000 millones de dólares anuales de comercio exterior neto. El año pasado generó eso, este año va a generar algo similar. La Argentina, para dolarizar, necesita 18.000 millones de dólares. Son 3 puntos del PIB, de nuestra economía. Perú, por ejemplo, ¿sabes cuánto tiene reservas internacionales? ¿Cuánto? 38 puntos del PIB, 77.000 millones de dólares. Colombia tiene 26 puntos del PIB. Brasil tiene 28 puntos del PIB. Entonces, utilizar el mecanismo de decir que la Argentina no puede sumar 3 puntos del PIB de reservas para poder dolarizar la economía es descalificar una propuesta monetaria y una reforma mucho más profunda de nuestra economía, utilizando un argumento que no tiene ninguna lógica ni ningún sentido, porque además la Argentina tiene 400.000 millones de dólares, el sector privado, guardado en el colchón, y va a ser una oportunidad histórica del 2023, porque con la inflación americana al 7% corriendo, 8%, eso, si vos generás las condiciones adecuadas en nuestro país, dolarizás la economía y planteás un programa económico con reforma laboral, fiscal, cambiaria, lógicamente, y comercial, perdón, bueno, las condiciones van a estar dadas para que una vez por todas parte de ese capital venga a la Argentina. De otra manera va a ser imposible. Gracias y la vamos a seguir. Gracias, un gusto y gracias por traerme el libro, Al contrario, Alfredo. Pablo, gracias.